Buenas noches, mi nombre es Delcy Álvarez Martínez, estudiante de la especialización en docencia de la Universidad Adventista de Medellín. Vengo a redactar un poco lo que hicimos en el curso de pensamiento pedagógico, el cual tuvo 4 unidades y la primera se llamó Fundamento Pedagógico. En ella encontramos que está integrada por su historia, sus investigaciones, prácticas que se ponen al servicio de la pedagogía desde una mirada didáctica evolucionista con un círculo basado en los modelos pedagógicos. Pone al servicio todas las competencias necesarias para el logro de sus objetivos del sistema educativo. Son una tarea estéril si no tenemos claro la profundidad y el significado de la palabra didáctica, evaluación, currículo y modelos pedagógicos. El hombre históricamente ha perpetuado su existencia a través de la educación, bien sea como un proceso formal o informal que necesariamente no está ligado a una institución o sistema educativo. Se puede apreciar grandes momentos que serán abordados de forma general con el objetivo de ubicarlos en el tiempo y deducir la coexistencia de la pedagogía en cada hito histórico. De generación en generación se enseña lo aprendido para lograr la sobrevivencia, y esta educación es asumida por los padres o personas mayores y se llama educación de transmisión, que se da desde el comienzo de la humanidad. De igual forma tenemos el idealismo, que se da en la Edad Media. Se forma el carácter y el cultivo de la razón en las personas. El Estado garantiza de esta forma su existencia y poder político, y se daba en las escuelas griegas, preparando para el liderazgo las tareas del Estado y la sociedad, formación de artesanos, guerreros, filósofos, enseñanza de la retórica y la orientación desde las artes, la estética, la filosofía y la gimnasia. En este mismo renglón encontramos la Edad Media. Predomina la influencia católica, las ideas del escolasticismo, y se impusieron sobre el educativo la lógica teológica, lógica aristotélica. Predomina las instrucciones cristianas y el castigo corporal por el alma, el método, transmisión de la fe a través de la lingüística, la memorización igual al conocimiento. El renacimiento humanístico. Preocupación por la reflexión filosófica. Formación para una producción útil. Predominó la filosofía, la letra y la política. Educación humanística centrada como tal formará al hombre libre para una vida plena. La escuela como institución del Estado. Romanticismo. El desarrollo científico como motor de la educación. Se resalta la importancia de la ciencia. El modernismo. Apareció en los sistemas nacionales de escolarización. La pedagogía surge como movimiento histórico y su estado de evolución con los diferentes autores, como es Juan Enrique Pestalozzi, entre otros. Pedagogía contemporánea. Sacar a la pedagogía de los discursos y posesionarla como un saber portador a la formación de los seres humanos, donde adquieran conciencia de su condición social, mediante la reflexión crítica con responsabilidad en primera instancia consigo mismo. Pedagogía
y educación. En este tema estudiaremos el campo de la educación como epicentro de la reflexión pedagógica para el logro del proceso formativo y el desarrollo integral de las personas. La pedagogía aparece como una disciplina que considera el problema total de la educación, aunque aún no como conocimiento independiente y unitario de un objeto, sino integrado a la política y a la filosofía de Platón y de Aristóteles. En la unidad 2 se llamó Saberes y Discursos Pedagógicos. En esta unidad, el saber pedagógico es el saber profesional de un maestro y que éste se constituye en la relación dialéctica permanente entre la teoría y la práctica. Su construcción se da en las situaciones educativas, es decir, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en las interacciones pedagógicas que se realizan entre maestro y alumno mediante los saberes, los conocimientos y las prácticas cotidianas. Las dimensiones del saber pedagógico identificadas en el texto la posesionan con respecto al saber pedagógico aspectos comunes que requieren del maestro competencias específicas propias de su formación y de la praxis como docente. El reconocimiento del contexto, conocimiento de la comunidad y sus necesidades, planeación y formación consciente de lo que se debe hacer y por qué se debe hacer, saberes teóricos y prácticos específicos y pertinentes. En relación con las necesidades de las personas, los aprendizajes y la disciplina específica, prevención de la acción con metodología adecuada, estrategia y procedimientos que garanticen aprendizaje y el logro de las metas, objetivos y competencias propuestas. Encontramos la dimensión disciplinar. En este aspecto se contemplan dos niveles. Primero, la disciplina o ciencia, y el segundo, secuencia y adecuación de contenido asumido por el docente y la didáctica de la disciplina. La dimensión estratégica hace relación al conocimiento de los sujetos, el contenido institucional, la relación con la cotidianidad de la vida en sus estudiantes, las formas abordadas, los contingentes guiones de acción y la resolución de conflictos. Las dimensiones del saber pedagógico son la disciplinar, procedimental, ética, política y estratégica. La teoría y las prácticas. El docente como agente del proceso de enseñanza-aprendizaje que toma la iniciativa en la aplicación de cierta metodología, opta según un objetivo específico claramente expresado, tiene una relación que se puede llamar empírica en la forma de enseñar que se exige institucionalmente. La formación pedagógica. El maestro como agente social que se opone a la reducción transmisionista de ser y su quehacer para establecer un posicionamiento y empoderamiento explícito de su realidad y condición, no como sujeto sometido, sino como sujeto activo, protagonístico, social y cultural, atravesando por el significado y el sentido, vocación e inclinación que por excelencia lo ubican en el plano de lo proyectivo, lo utópico y lo posible. Concepto y enfoque sobre las competencias. El IFES expresa que competencia es saber hacer en contexto. Son las acciones que un estudiante realiza en el contexto de una disciplina o de un problema. Se clasifican las competencias en básicas, fundamentales, específicas, laborales o técnicas. El desarrollo curricular, pensando desde las competencias, es un medio, no es un medio, sino una finalidad en sí misma, y para este propósito se debe tener presente como principio
Ningún acto educativo puede desvincularse de la vida, la institución y la empresa. Competencias y aprendizaje. Lo interesante del enfoque de educación y formación por competencia es que permite entender que con el solo discurso del maestro en el salón de clases, el estudiante no podrá llegar a ser competente. Competencias y evaluación. Una de las tendencias actuales de la educación que obedece a los grandes desafíos de un mundo globalizado y de los grandes desarrollos científicos y tecnológicos. La unidad 3 encontramos la pedagogía crítica. La pedagogía crítica forma los pedagogos en unas personas que se dediquen a los procesos educativos para un desempeño laboral específico. Como conocimiento de la comunidad y sus necesidades, planeación y formulación consciente de lo que se debe hacer y por qué se debe hacer. En ella encontramos la teoría crítica, que es el discurso mediante el cual se reflexiona sobre las ideologías, organizaciones, estructuras educativas, sociales y culturales con el objetivo de transformarlas, cambiarlas, paradigmas y recrear nuevamente la cultura y la sociedad de forma consciente. La pedagogía crítica emergen los acontecimientos que se presentan como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que deja una Europa desgastada, dolida, pobre, sin justificación ante una masacre social, hombres y mujeres sin identidad y con la vergüenza de sus actos frente a un horizonte poco prometedor. En la unidad 4 encontramos la pedagogía en TIC y contemporánea, y en ella encontramos que la pedagogía, las nuevas tecnologías, la información y la comunicación en la educación adopta asumir y aprender del mundo de las TIC, y es prioridad el entender que el mundo cambia y que si se quiere ser parte de él solo hay que hacer un clic en el cerebro. El papel del docente. Podemos asumir las competencias en TIC que deben tener los docentes, tener una actitud positiva hacia las TIC, instrumentos de nuestras culturas que convienen saber utilizar y aplicar en muchas actividades domésticas y laborales. Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo, conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conocimiento, utilizar con destreza las TIC en sus actividades, edición de texto, correo electrónico y navegación por internet. Adquirir el hábito de planear el currículo integrando las TIC como medio de instrumento en el marco de las actividades propias de su área de conocimiento, como medio didáctico y como mediador para el desarrollo cognitivo. ¿Qué aprendí? En estas unidades aprendí cómo el sistema educativo nos pide que seamos unos profesionales competentes en la educación y que esta misma nos remonte a la historia de la educación y miremos cómo hemos avanzado en el campo educativo. Como docente debo mirar que hay que mejorar mis competencias para así lograr los objetivos, dando un buen uso a la pedagogía y a la didáctica. En las otras unidades aprendí que los fundamentos de la teoría y de la teoría crítica y de la pedagogía son reflexión sobre los organismos, sobre las organizaciones culturales, educativas, sociales y culturales fundamentales en un nuevo concepto de racionalidad vinculada a la práctica. También aprendí que debo mejorar mis capacidades como docente para brindarle una mejor orientación a mis educandos desde una visión
curricular y desde las competencias aprender a ayudar a los chicos a que sean más críticos y más reflexivos. ¿Para qué me sirve? Me sirve como una instrucción para dar conocimiento con fundamento en la formación de todas las dimensiones del ser humano. Me sirve como herramienta imprescindible en todas las intervenciones formativas de forma integral en la enseñanza, con formas alternativas pedagógicas en cada caso, teniendo en cuenta las limitaciones concretas. También porque me orienta y me fundamenta en las prácticas a desarrollar a lo largo de mi profesión y para estar consciente de todo lo que se articula en una relación humana que debe tener como esencia el amor al prójimo bajo una perspectiva ética. Hasta aquí, Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias.